¿Qué Muy pruebas poco. necesitan justamente? ¿Qué prueba necesita un juez para decir, comprobar que realmente esa persona es culpable de eso? Materialmente, ¿cuáles pruebas necesita? Mire qué pasa. No se trata en esta etapa del proceso de determinar si los imputados son culpables o Claro, no. claro. Se trata de establecer de si tienen condiciones para presentarse en libertad al proceso que apenas comienza formalmente frente a la justicia. El tema de la prueba de estos casos, y como todo caso de criminalidad organizada o de corrupción administrativa o de crímenes de cuello blanco, se trata de delitos de ocultamiento. Por lo tanto, la prueba de ellos no es tan sencilla. Por eso hemos visto cómo de manera continua, desde el inicio de esta gestión de la Procuraduría, los procesos tratan de solidificarse a través de testimonios de otros coimputados. Una situación que también tendrán los tribunales que zanjar en algún momento para determinar si la conducta penal que se ha desechado a través de ese imputado que se convierte en testigo y que pretende acreditar pruebas es menor que la que pretende perseguirse a través de la presentación de ese testimonio. Bien, señores, gracias por continuar con nosotros aquí en este matutino del país por este Canal 6. Tenemos la grata presencia del abogado José Martínez Opperman. Con él estaremos hablando de muchos casos que están en el tintero en la República Dominicana, sobre todo del ámbito de la justicia y también de la justicia social. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias por su tiempo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Ayúdanos a entender un poco, doctor Hopperman, que es bastante conocido porque ha abordado múltiples aspectos de manera pública y abierta, casos importantísimos del orden criminológico en el país. Ayúdanos a comprender un poco esa que es un área penal también, todo este proceso persecutor que ha estado orquestando, armando el Ministerio Público con respecto a estos ministros importantísimos, claves, de la pasada gestión del presidente Danilo Medina. Bueno, el Ministerio Público hace un gran esfuerzo por comprobar lo que a los oídos de muchos en las calles de la República Dominicana ya era un esquema conocido en el pasado y todavía en el presente. El subrogar deudas públicas siempre implicaba la erogación de fondos de parte del acreedor del Estado para poder lograr esos pagos. Eso es un secreto del pasado y del presente. En ese esfuerzo, el Ministerio Público se apoya en esta ocasión del testimonio de unas personas que formaban parte de una organización criminal para cobrar porcentajes a personas que gestionaban, tanto por los tribunales de la República como de forma administrativa, el pago de deudas que tenían años sin el Estado dominicano poder cumplirlas. Doctor, perdón, ¿eso está tipificado como soborno o no? ¿Qué tipificación da el código de esto? Mire, el Ministerio Público le da eso connotaciones de extorsión hasta cierto punto y le da connotaciones de coalición de funcionarios. Es decir, el funcionario pide para sí una retribución que por la ley no le corresponde para hacer lo que por ley está obligado a hacer. Entonces, el Ministerio Público da esas características a estas conductas. Desde mi óptica, el tema técnico de la tipificación ahora mismo no es muy importante porque el juez será quien tendrá que etiquetar correctamente cada una de esas conductas que se han presentado para el sesgo judicial. Si lo que el Ministerio Público plantea ahí es comprobable, es un caso gravoso y lamentable, pero las pruebas en materia penal no son tan sencillas como llevar indicios, o yo creo, O que fulano dijo. o alguien dijo. Ya vimos una muestra de eso Sí. en estos días, y es que el ex administrador de la Lotería Nacional fue descargado de un proceso penal en un caso llamado Operación 13, y la imputación del Ministerio Público era decir que dentro de un ascensor le dijo a una persona que le contactarían para un sorteo especial. Entonces el juez, al valorar la acusación del Ministerio Público y ponderar las pruebas, estableció que esa sola afirmación por sí sola no podía constituir
una prueba para destruir la presunción de inocencia de esa persona. Exacto. En este caso particular, que tiene 3.000 y tanto de páginas, a algo que ya nos tiene acostumbrado el Ministerio Público, se trata de 800 y tantas páginas real de imputación sobre conductas de funcionarios públicos de alta categoría y de mediana categoría que gestionaban estos procesos de expropiación en un tiempo prácticamente récord. Lo preocupante de la narrativa del Ministerio Público inicialmente es, desde mi óptica, cuestionar que los funcionarios públicos o el Estado Dominicano no pueda llegar a acuerdos transaccionales con personas que tienen años sin ser subrogados o saldados los derechos que tienen a través de los casos de expropiación, y argumenta como algo negativo el hecho de que se hagan acuerdos transaccionales para pagar esas deudas, y lo establece como un elemento fraudulento. Y no es así. Cuando no debería ser así. No necesariamente. El Estado Dominicano no necesariamente para resarcir un particular debe esperar una sentencia definitiva. Eso es un contrasentido y es contra el mandato constitucional, porque todo el mundo sabe que las expropiaciones, el pago por ella debe ser antes de la entrega de la propiedad formalmente. Exacto. Lo que sucede es que por la premura del manejo del Estado casi nunca se hace de esa manera, y hemos visto cómo históricamente hay familias que tienen 50, 60, 20, 30 años esperando que el Estado pueda pagar lo que les ha quitado a través de los procesos de expropiación por causa de utilidad pública o interés social. Otro detalle que llama la atención es que el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo es imputado dentro de esas 3.000 páginas solamente en 5 párrafos. Y esos 5 párrafos se contraen a decir que recibía los valores en un edificio de su propiedad y que esos valores lo entregaba a una sola persona que se llama Mimilo Jiménez, y que esa persona, en combinación con otros funcionarios públicos, distraía esos valores para entregarlos a Gonzalo Castillo. Inicialmente me parece que eso es muy poco. Habrá que ver qué otras cosas tendrá el Ministerio Público para imputar, pero me parece... Doctor, ¿qué muy pruebas poco. necesitan justamente? ¿Qué pruebas necesita un juez para decir, comprobar que realmente esa persona es culpable de eso? Materialmente, ¿cuáles pruebas necesita? Mire qué pasa. No se trata en esta etapa del proceso de determinar si los imputados son culpables o no. Claro. Se trata de establecer de si tienen condiciones para presentarse en libertad al proceso que apenas comienza formalmente frente a la justicia. El tema de la prueba de estos casos, y como todo caso de criminalidad organizada o de corrupción administrativa o de crímenes de cuello blanco, se trata de delitos de ocultamiento. Claro. Por lo tanto, la prueba de ellos no es tan sencilla. Por eso hemos visto cómo de manera continua, desde el inicio de esta gestión de la Procuraduría, los procesos tratan de solidificarse a través de testimonios de otros coimputados. Una situación que también tendrán los tribunales que zanjar en algún momento para determinar si la conducta penal que se ha desechado a través de ese imputado que se convierte en testigo y que pretende acreditar pruebas es menor que la que pretende perseguirse a través de la presentación de ese testimonio. Lo idóneo sobre la prueba es que no sea una sola prueba, sino que hayan pruebas accesorias que puedan confirmar lo que una prueba indica. Pero materialmente, Sobre todo, doctor. Para determinar la verdad real. Mire, Pero materialmente. eso es una gran pregunta, porque hablar de la entrega en efectivo de 3.800 millones de pesos, estamos hablando de 19.000 fardos de 2.000 pesos. Creo que el sistema financiero no tiene ese efectivo si lo salen a buscar hoy. Entonces, ese proceso que ellos describen ocurrió en un plazo breve de pocos meses. Habría que determinar cómo realmente se manejó ese dinero en efectivo y qué rastros dejó en el sistema financiero. Doctor, Doctor, y la parte con la que experiencia tiene... que usted tiene, doctor, en estos casos, ¿cuál es la suerte de este caso? No, yo no puedo determinar... ¿Cuál podría ser la suerte? Yo no puedo determinar la suerte de ese caso. Yo puedo decirle lo que observo de parte del Ministerio Público. Y si
Y si la pregunta va en ese orden, le pudiera decir que si vemos todas las acusaciones que ha presentado el Ministerio Público sobre criminalidad organizada, de corrupción, podemos ver que en el caso Antipulpo se hace imputaciones directas al presidente Danilo Medina, que eso fue posible gracias al apoyo de su hermano, el primer mandatario de la nación, y así está descrito en la acusación del caso Antipulpo. Si vemos el caso Medusa, podemos ver que se hacían los actos de corrupción para fortalecer un movimiento político. Si vemos el caso Coral, vemos que dice el Ministerio Público que todo ese entramado militar fue posible gracias al apoyo irrestricto del primer mandatario de la nación. Y si vemos actualmente, podemos ver que el Ministerio Público establece que a una reunión pedida por el primer mandatario de la nación, Danilo Medina Sánchez, donde estaban presentes Francisco Pagán y otros más, el presidente a sabiendas le pide que salgan a buscar los recursos, a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita. Eso es el decir del Ministerio Público. Esa era la parte, sí, que le iba... ¿Dónde quedaba eso? Ese es el decir del Ministerio Público. Y cuando vemos otras declaraciones del Ministerio Público, que la pudieran buscar de la encargada de litigación del Ministerio Público, creo que se llama la magistrada Mirna Ortiz, declaró que se investigaba al presidente Danilo Medina. O sea, si utilizamos un solo testimonio para apresar y someter a medida de coerción a Gonzalo Castillo, pudiera pasar lo mismo con el expresidente Danilo Medina. Y ese elemento probatorio también, habría que ver qué tan sólido podría ser el simple testimonio, que no deja de ser un mecanismo probatorio, pero habría que ver en el caso en donde algunos que sirven de testimonio, digámoslo de esa manera, de testigo del acusador, que es el Ministerio Público, han sido parte del proceso criminal que el Ministerio Público pretende sancionar. Han sido actores principales. Vitales. En el caso del mismo de porque Yana por Lang, ejemplo, nosotros pudiéramos decir, si tomamos como cierto algo que no debería ser, las argumentaciones del Ministerio Público inicialmente, porque no han sido corroboradas por pruebas en un juicio, exacto, nosotros pudiéramos establecer muy fácilmente que las personas que el Ministerio Público trae como posibles testigos de la acusación son actores principales de los ilícitos que ellos narran. Exactamente. Y los otros a los que se le pretende probar se convierten en cómplices de esas acciones. Ese porque es otro elemento, sí. Desde el mandato del artículo 60, el que da órdenes o el que facilita es cómplice, no autor. Eso lo veíamos en el caso Coral. Veíamos como una de las personas, uno de los imputados, se paraba y declaraba como actor principal de los ilícitos que se narraban. Sin embargo, se pretende utilizar al actor principal como prueba para el cómplice. Eso había que ver. En los casos complejos como estos, la utilización de esa figura está arreglada por el Código Procesal Penal y debe ser autorizada por el juez. ¿Por qué? Porque el juez tiene que valorar si la conducta penal que yo estoy dejando a un lado o estoy mermando en la pena que voy a imponer es menor que la que estoy persiguiendo. Esa es la lógica. La lógica de autorizar esa conversión de imputado a testigo a través de criterios de oportunidad es esa. Si lo que yo estoy desechando a través de este testimonio que me está ayudando a seguir persiguiendo la conducta punible es menor y de menor graduación y ha generado menos afectación que la que yo estoy persiguiendo. Y si se corresponde con la realidad, porque es un testimonio y no necesariamente lo que diga... Mire, la historia de los procesos penales, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo completo, ha establecido que las personas cuando se ven sometidas a procesos que buscan restringir su libertad son capaces de decir cualquier cosa. Exactamente. Por esa razón, el testimonio por sí solo, sobre todo con una persona que ha participado de una actividad criminal, no tiene la fortaleza que pudiera tener, por ejemplo, una persona que diga que era camarógrafo aquí, que no participó de ninguna actividad delictual, pero que veía diariamente cómo le traían y le entregaban un sobre a usted, por ejemplo, cosa que no es así. Que sería circunstancial eso, ¿verdad? Exactamente, entonces no se ponderan desde la misma óptica. Doctor, pero, a ver,
Juancito Trucupey, en la calle 41 con Obando, acostumbra pasar por la fritura que está ahí a llevarse 2 libras de carne. 2 libras de carne. Él lo hace 3 veces a la semana. El dueño de la fritura está hastiado con esto. Lo agarra infragante, le da su tablazo y lo lleva al destacamento. La policía toma la declaración, instrumenta la acusación que hace el afectado y se lo lleva a la fiscalía. Llevaron a Juancito Trucupey porque hay testigos de que él se robaba la carne. Quedó preso Juancito Trucupey. Ese Juancito Trucupey, que no tiene quien le hable, que no tiene quien le defienda, probablemente corra la suerte de que se le aplique justicia. Pero, Perdóneme. quien provee el testimonio para su acusación no es uno que participó con él en el robo, sino la víctima de ese robo. Pero bueno, pero perfecto. Pero hasta ahí vamos bien, porque el detalle es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. No creo que sea así. Perdóneme, la formulación de mi pregunta es la siguiente. O sea, ¿qué es lo que yo quiero que usted esboce? Ahí hay un dinero que salió, según el Ministerio Público, del Banco de Reserva, que se liberó de la bóveda del Banco de Reserva. Que debe haber, qué sé yo, un voucher, una autorización escrita, porque ese contralor no puede, digo, si se respeta, no puede liberar un dinero así por así. O sea, en todo este proceso que sea solamente un testimonio. No Partiendo de que sea el testimonio solamente. Disculpe, parece que usted no ha entendido lo que yo he explicado. Yo le he dicho que la vinculación con uno de esos imputados es un testimonio. Sí. Hay otros imputados que tienen otras vinculaciones. Por eso les reiteraba, la imputación inicial en la medida de coerción de este caso tiene 3.000 páginas. Y la imputación precisa de cargo de Gonzalo Castillo tiene 5 párrafos. Y se sustenta, según lo que dice el Ministerio Público, no yo, en el testimonio de una persona que participaba, según lo que ellos dicen, de la actividad criminal. Solamente un testimonio. Solamente un testimonio. Ahora, las personas que cambiaron cheques, que recibieron los dineros del banco, ahí están. Y deben estar documentadas. Porque eso me nadie refiero. saca de un banco 3.000 millones sin documentación. A eso es Y que me deben de refiero. ser requeridas por la justicia en su Y momento. de seguro lo están. el- Y de seguro han sido interrogados. Por eso y de le digo seguro- que no es tan simple. Pero, o sea, pero yo le plantear la pregunto, cosa tan ¿cuál es la simple? vinculación entre una persona que fue a cambiar un cheque al banco y Gonzalo Castillo, por ejemplo? Sin que esto signifique una defensa para él. No, para nada. O sea, ¿cuál es la vinculación entre una cosa y Con otra? respecto a Gonzalo, Con respecto si él no fue al banco y cambió nada. Lo que lo vincula es que el Ministerio Público dice que hay una persona que sí participaba de una estructura criminal organizada con varios procesos que supuestamente le entregaba ese dinero a puertas cerradas en un edificio de propiedad de Gonzalo Castillo. Eso es lo que dice el Y Ministerio Yo no Público. estoy condenando a nadie. doctor, y esa persona, ese testigo, no debe de estar ahora mismo corriendo la misma suerte de esos imputados que están apresados. Vuelvo y les reitero, De eso como era que es, estamos tan, hablando. como es tan complejo probar este tipo de casos, lo que se busca es utilizar miembros de las organizaciones criminales para tratar de acreditar los hechos que muchas gentes saben que ocurrieron así. Pero llevarlos a un tribunal para probarlos ahí no es tan sencillo. Exacto. ¿Cómo prueba usted que le entregó dinero a una persona en efectivo si no hay otra prueba que solvente lo que usted está diciendo? Esa es prácticamente la y- Pero observación. entonces el desde caso- ya no hay un sustento para que esa persona esté apresada. Estamos hablando No, de, mire. los casos en donde están envueltos como prueba elemental y básica el testimonio. Es el caso, por ejemplo, del ex procurador general de la República, Sí. Jan Alain. El caso del 13 Sí, de la No hubo Dicen. forma, sí, no había de sustentación. Dicen. Tiene el testimonio de una coimputada que dice, bueno, él me dijo que me iban a contactar para un sorteo especial. Ese sorteo especial terminó siendo una trama para estafar bancas de apuestas a través de la Lotería Nacional. Exacto. Pero no tengo otra prueba que me vincule a esa persona con ese entramado de corrupción. Doctor, entonces lo que... Doctor, perdóneme, porque yo
O sea, no es que no le entendí, es que me resulta infantil por parte del Ministerio Público, o sea, me resulta infantil pensar que ellos se van a sustentar solamente en un simple testimonio para llevar un caso tan grueso como este. Les reitero, esta etapa es una etapa inicial de la investigación. Se le lleva un relato simple y breve al juez y una cintila probatoria, ni siquiera con la misma rigurosidad de la prueba del juicio. Sí, porque no se está manejando eso. Lo que se pretende es garantizar Bueno, pues la entonces ahora no se presencia. puede exigir eso. No, esto pero entra me en el marco sorprende del que artículo para una 82. persona de esa estatura, un candidato presidencial, se le imputen 5 párrafos. Eso sí me sorprende. Y tengo es que ligero. ser claro para eso. Muy Cuando hay otros que tienen 20 y 30 páginas dentro de la acusación inicial del Ministerio Público relatada en su medida de coerción. Doctor, ¿Y qué usted interpreta? Y Que debe- pudiera haber de alguna manera la intención de no, o sea, de no culpar tanto a uno más que a otro. Porque quedamos No lo en sé, el aire. yo no puedo adivinar la estrategia de litigación o de investigación del Ministerio Público. Pero sí Yo hay lo que más puedo es imputación ver con uno lo, que con otro. ver lo que hay en los documentos que ha Según ese presentado el expediente, Ministerio Público. hay más imputación hacia uno que a otro. Con todo O hay Sí. más Hay elementos más hacia uno que a elementos otro. Hay más probatorio. elementos hacia unos que hacia Exacto. Con otros. todos estos casos que han pasado, doctor, Antipulpo, ese mismo el caso, el 13 de la lotería, y ver lo que ha pasado, 18 meses de coerción, no prueba, variación de medidas, ¿esto deja mal parado al Ministerio Público? No, para nada. No. Esos imputados pudieron estar en su casa desde el primer día y eso no influye en el desarrollo Claro. final del proceso. Y no implica Para que no lo nada. sea. El hecho de que hayan variado medidas de coerción o hayan establecido cese del plazo máximo de la prisión preventiva no implica Sí. una derrota o un error del Ministerio Público, para nada. Al contrario, lo que denota eso es que la prisión preventiva no es tan necesaria como se entiende. ¿Por qué? Porque han sido puestos en libertad y llegan caminando a su proceso. Yo creo, Que es doctor, lo que garantiza, Exacto. que es lo que debe garantizar una medida de coerción, que el imputado se presente al proceso. Pero además no se Hay explica- otros casos particulares sobre medidas de coerción de personas que han entorpecido la investigación o Sí. lo que fuera, que ya tienen otras connotaciones, pero que no es el caso de la mayoría. Y también tenemos que saber, llevarle a un juez el argumento de entorpecer una investigación no es solamente decirlo, hay que acreditarlo. Porque bastaría con que yo me presente allí y diga, bueno, van a entorpecer la investigación para que ya proceda a la prisión preventiva. Y sobre el tema del testimonio, para no dejarlo insatisfecho, que no es mi intención, ¿usted se imagina un sistema de derecho donde el solo testimonio de una sola persona sea suficiente para destruir la presunción de inocencia de una Exacto, persona y eso- llevarla a la cárcel? Y el código es claro con eso. O sea, Bastaría, Pero además- bastaría con sobornar a una persona para meter preso a cualquiera. Pero además el volvemos Ministerio con la- Público, a propósito del testimonio, la misión del Ministerio Público a propósito de ese testimonio al que está usted aludiendo, doctor, es de gente que ha estado participando activamente en lo que el Ministerio Público pretende sancionar. Es decir, por ejemplo, en el Pero caso- eso no está vedado al 100%. Lo que Pero- tiene es que pasar por el tamiz del juez para que el juez determine si esa conducta es menor que la que se pretende perseguir. O sea, eso no está tan mal. Y en los casos de criminalidad organizada hay que hacerlo así. Si no, no hay forma de cómo usted poder probar desentrañar todo de vincular a una Exacto. persona con un Doc- entramado criminal de esa naturaleza. doctor, escuchándolo hablar, veo su experiencia notable y además de que usted ha revisado todo lo que tiene que ver con el expediente. Esos méritos que usted ha podido ver desde su óptica, ¿no son suficientes para establecerle medidas de coerción? Bueno, cual que sí, sea medida. sí, Exacto, hay por la méritos medida. para establecer medidas de coerción. Claro. Ok. méritos. Y ahí mismo viene otra pequeña pregunta. Y luego de usted analizarlo y ponderarlo, ¿usted cree que vio algo que faltarían, como aquella frase que dice, no están todos los que son, ni son todos los que están? No me di a entender. Sí, Que claro. si que sí. faltan más. El doctor te entendió. Claro que sí. Él está pensando lo que te va a decir. Decía Rosa María, doctor, ¿es suficiente para dictar una medida de coerción? Por supuesto que lo es.
Lo que no es suficiente, había que ver si es suficiente para dictar la prisión preventiva como medida de coerción, que es una más y que es la excepción. Exacto. Mire, ahí hay personas que enfrentarán prisión preventiva por el solo hecho de la naturaleza de algunas de las empresas que tienen. Y pudiera adelantarme diciéndole que en el caso de Gonzalo Castillo la probabilidad de una prisión preventiva es muy alta, por la forma en que se ha comportado el sistema judicial frente a este tipo de casos. Primer elemento. Y segundo elemento, porque es propietario de una compañía de aviación, lo que aumenta su peligro de fuga. Entonces, independientemente de si su imputación está solamente en 5 párrafos, y esos 5 párrafos, desde mi óptica, no son suficientes para tener una persona así o arrestarla, frente a la seriedad del fáctico que relata el Ministerio Público y lo grosero del esquema de corrupción que ellos denuncian frente a la justicia, y esas características, la probabilidad de que le impongan una medida de coerción Doctor, son muy altas. Pero yo le compro su argumento y está edificado totalmente. Pero esos mismos elementos que pudiera tener un juez, una jueza o un tribunal colegiado, que sea, para dictar prisión preventiva como medida de coerción, se contrapone porque él tiene aeronave y en cualquier momento él pudo haber salido y él sabía que todos los otros imputados de todos los otros casos han sabido que los han investigado, pero no y han ido a la procuraduría 5 no y tiene 6 la condición veces, de él, que y tienen, fueron voluntariamente y se presentaron, pero no tiene la y como condición quiera de él, fueron doctor. arrestados. Él tiene aviones, tiene pilotos, tiene lugares donde ir y él no se ha ido. Entonces, ¿por qué meterlo preso si él pudo haberse ido y no se fue? Bueno, yo le compro su argumento. Yo le estoy diciendo que frente a la forma en que se comporta el sistema, ese va a ser el resultado. Okay. Si tuviésemos en otro país de los que tienen nuestro mismo código, las probabilidades son mucho menores. Fuera un juez, si yo fuera un juez, o me tocara, que gracias a Dios no lo soy, que lo que soy es un simple periodista, si yo fuera un juez, yo mandara a Gonzalo Castillo a su casa. Yo. Sí. No, pero no solamente... Que aguantara desde su casa, que aguantara callado desde su casa. Doctor, es que la misma codificación habla de la prisión preventiva como una excepción a la regla. Exacto. Claro. Entonces, de repente hay toda una actitud permanente de la misma Judicatura Nacional en hacer acopio de esa prisión preventiva como si fuera una rutina. Se está violentando esa disposición de la ley. Bueno, eso da como resultado que más de la mitad de los presos en las cárceles dominicanas son preventivos y están todavía investidos de la presunción de inocencia. Exactamente. Pero eso no deja de ser un acto de irresponsabilidad de la Judicatura. No, eso es un reflejo de la forma en que el Estado dominicano no garantiza los derechos fundamentales. Exactamente, es así. Desgraciadamente, y de eso es que se trata. Pero yo creo, doctor, Francis ha sido directo con eso. Vamos a responsabilizar quienes son responsables. Porque decir Estado Dominicano, eso es como muy aéreo. Bueno, lo que pasa es que el Estado Dominicano en su conjunto tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales. Ministerio Público, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. El Estado completo y los órganos constitucionales tienen la obligación constitucional de respeto de los derechos fundamentales. Pero quien dicta es un tribunal. Correcto. Si el tribunal entiende, no, mira, Rosa María puede estar en su casa, ella no tiene ningún problema, no se va a ir, no se va a sustraer ni nada. Entonces, pero la responsabilidad es del juez, ¿por qué responsabilizar? Los jueces no son de Marte, son dominicanos y son un reflejo de la sociedad dominicana. Sí. Y sufren cuando los programas de televisión les castigan por tomar decisiones que tal vez en derecho son correctas. Lo hemos visto. Que los medios de comunicación juegan un papel importante. Claro. Exactamente. Por esa razón usted ve que este tipo de procesos se maceran previamente en los medios de comunicación. Y hay periodistas o youtubers que tienen acceso a información y la ponen a correr de manera formal o informal, para ir macerando en la opinión pública este tipo de situaciones. Eso es lo que se llama esos son fenómenos claros que están descritos. Lawfare, que es esa maceración de la persona que va a ser sometida a un proceso previamente para que luego carezca de apoyos. Esa es la realidad. Correcto, pero... Y ese es el país, esa es la República Dominicana. Y entiendo que ahora con el asunto de las redes y eso se ha incrementado esa situación, doctor. Claro, porque todo el mundo tiene un tribunal en su teléfono.
y Exacto. todo el mundo pondera y valora pruebas de conformidad con la norma y emite decisiones aún cuando nadie ha sido presentado frente a un juez. Pero el juez debía Yo ser... Yo lo hice con Gonzalo, Yo ahora lo sé. mismo. El juez O sea, debería ser un tercero imparcial, Yo lo como sé. se estila decir, ¿no? Se supone que el juez tiene esa soberanía y esa apreciación más allá del común denominador. Y lo que advertimos es un juez que se ha estado dejando llevar de la presión mediática. Pero ustedes nos recuerdan las declaraciones de la magistrada Miriam Germán después de que parte del Ministerio Público criticara al juez que primero dio el cese de prisión preventiva. Sí, sí. ¿Mm? O sea, el ¿Cuál fue? llamado de atención diciéndole, Sí, señores, sí. respeten la independencia de la justicia. Exactamente. Sí. Cada quien interpreta la norma como su conciencia le indica y como su conocimiento le indica, pero quien decide por mandato del Estado ¿Es el juez? es el juez. Sí. Entonces, tratemos de fortalecer la independencia de los jueces, tratemos de apoyar sus decisiones aunque no las entendamos, porque no estuvimos presentes en el proceso. y Porque aunque son no sean justas también, lo que porque sucede. lo legal no siempre es lo justo, doctor. Bueno, pero es que la justicia es un proceso. La justicia no es un yo creo. La justicia es un proceso determinado por leyes previamente a la comisión de los hechos que busca documentar y materializar una verdad procesal. No la verdad de los pasillos, no la verdad de las redes sociales, sino la verdad que sea probada en un tribunal. Pero usted habló de Doctor. Gonzalo Castillo, ¿cuál es más por lo que ha sido tradición en estos procesos y por las pruebas que se han presentado, cuáles más pudieran estar metidos en la chirola? Mire, desde mi óptica hay cosas que me llaman muchísimo la atención. ¿Por qué un proceso de libramiento de cientos de millones de pesos se hace en 3 días, cuando tenía 20 años sin hacerse? ¿Por qué llegó hoy y hoy mismo lo despaché? Si tengo 50 pendientes ahí encima de mi escritorio. Esos son elementos que llaman la atención y le llamaron la atención al Ministerio Público porque, según lo que declaran, la mayoría de estos procesos se dieron en un lapso de 10 meses, 12 meses. Entonces, eso es muy llamativo y quien tiene la responsabilidad de responder sobre eso es Donald Guerrero. A diferencia de otros, como por ejemplo, me llamaba mucho la atención que se criticara avalúos de catastro nacional, por ejemplo, y se dijera que no tienen un sustento técnico. Todo el mundo conoce la forma de los avalúos en la República Dominicana. Todo el mundo ha mandado a hacer una tasación con un tasador público autorizado. Las oficiales no son distintas. Se establece un criterio del técnico y se establece un valor. Que no tengan un sustento no las invalida. Y ese argumento no me gustó. Pero hay otros argumentos que sí son muy buenos. Como por ejemplo ese que le decía, porque una solicitud de libramiento me llega hoy de bienes nacionales con un acuerdo transaccional, tú lo observas, pero también observas una sesión de crédito que todavía no se ha suscrito, por ejemplo. O porque el 80% de las sesiones de crédito y de los acuerdos transaccionales fueron hechos por el mismo notario público llamado Rudy Nelson Frías, algo así. Entonces, esos son datos que llaman poderosamente la atención y que el Ministerio Público en su investigación solidificará cuando tenga bien presentar una acusación, pero que en esta etapa tienen que tener alguna respuesta de parte de las defensas. Mire, doctor, con el mismo tema, Ana, porque yo quiero tratarle otro tema al doctor. Doctor, es una inquietud que tengo y siempre me pregunto con los casos anteriores, con este caso. Viendo todo esto que está pasando, ¿cómo afecta? ¿Qué entiende usted? ¿Cómo usted entiende que afecta esto al sistema político dominicano? Mire, Entiendo como que quizás los jóvenes no quieran involucrarse. yo soy alérgico a la política. No me siento ni en condiciones personales ni profesionales de emitir ninguna opinión sobre cuestiones de carácter político. No formo parte de ningún partido político. No me gusta la política como se ejerce en la República Dominicana y trato de mantenerme lo más alejado de esos grupitos. No tengo idea de cómo afectará, no he dedicado ni un cc de tiempo a analizar eso.
y de verdad los procesos no deberían ponderarse si afectan o no al clima político de un país. El que haya cometido un hecho, que responda por él. Ahora, que responda sobre la base del respeto de los derechos y garantías procesales, de las normas y de la Constitución de la República. Sobre la base de eso, yo no tengo ningún inconveniente con que los procesos se lleven en cualquier momento y sobre cualquier circunstancia o sobre cualquier persona. Por eso le decía que sobre la narrativa del Ministerio Público documentada en los documentos, valga la redundancia, del mismo Ministerio Público, parecería inminente que el presidente Danilo Medina, el expresidente Danilo Medina, pueda ser sometido a un proceso penal. No sé si será apresado o no, no me parece con las condiciones que ha declarado que tiene, pero pudiera ser sobre esa narrativa que él pudiera ser enjuiciado en algún momento por los hechos que se han declarado en los últimos 4 o 5 procesos. Doctor, usted fue el abogado de la familia de Emily. Correcto. Yo quisiera que usted me diga qué, como jurista, qué enseñanza le deja ese caso a un abogado cuando tiene que lidiar o cuando ha tenido que lidiar con tantos elementos, tanto de la parte acusada como de los familiares de la víctima. O sea, ahí hubo cosas que incluso la nación no llegó a enterarse. Mire, ahí vuelve la cultura del doble proceso. El proceso de los pasillos, el proceso de lo que yo creo, de lo que yo pienso, y el proceso de las pruebas, de las evidencias y de la verdad que puede reconstruirse. Imagínese lo difícil que tiene que ser reconstruir un escenario donde, muy feo, donde una víctima ya no está. Exacto. Y donde el perpetrador se mantiene en silencio. La enseñanza es esa. Los medios de comunicación muchas veces influyen de manera negativa en esos procesos, revictimizando una y otra vez a esas familias que pasan por esos traumas. Esa es la enseñanza principal. No hay forma de evitar eso. La segunda enseñanza, bueno, con la profesionalización de los periodistas y de los comunicadores. Es la única forma. Pero y la segunda, vamos a profundizar un poquitico más de eso. Y la eso segunda, es lo que le está diciendo, sí, lo segundo, nos está atribuyendo un rol básico y elemental en los procesos. Y yo creo que sí, que los medios de comunicación juegan un rol hacia afuera. Pero con respecto a la decisión final jurídica, la responsabilidad no es de nosotros. Claro que no, no lo es. Son de los que deben asumir su rol. No lo es. La segunda, pero el país queda insatisfecho sobre la base de expectativas generadas a través de los medios de comunicación. Ahí puede ser. Porque también el derecho tiene mucho de Mire, yo le voy a poner, yo le voy a poner un ejemplo sí. muy sencillo. Una jovencita que muere desangrada en su casa en Higüey. Sí. ¿Cuántas versiones manejaron los medios de comunicación formales de ese caso? Varias, sí. Más de 4. Ahora, ¿cuál es la versión técnica? La del perito, la del que puso el cadáver a hablar, la del que participó en la autopsia, en la necropsia de ese cadáver. que de hecho ese primer informe, ese primer También fue peritaje invalidado. Estuvo Bueno, está siendo invalidado por los medios de comunicación en beneficio del perpetrador. No, le explico. Está siendo invalidado por los abogados de la víctima. No, ahí Inclusive estuvo sentada Claro. Sarita Valdés. Sí. Claro. Y Ahí él estuvo dijo que Sarita quedaba a la Valdés. espera, que faltaba Sí, otra. claro. Sarita Valdés vino Falta aquí. un informe definitivo. eso es No, correcto. el propio Sarita Valdés Que dijo una- que eso tenía problemas serios, Sí. pero Que no no le fuimos dieron- nosotros, lo dijimos. Sí. Ahora, ¿por qué tiene problemas serios? Ojo. El informe. Vamos. No, él lo dijo como, Por tu- como por perito, la- él lo por el dije. manejo Por que el le manejo, dieron. pero Sí, por el el manejo que le La dio. falta que de se le- protocolo no se llevó. Pero ese pero manejo no. no dependió de los medios de comunicación. No. En inicio no. No, ni en Los inicio medios ni manejan en información que le inicio no. llegan. Ahora, por ejemplo, ¿usted me pudiera acreditar de dónde los medios de comunicación sacaron que la niña estaba embarazada? Es una de las voces que se escribieron en la comunidad. Entonces, no, una información- tía de ella, una tía de pero, ella, pero pero- aparte de eso. pero no se lleva, no se brinda la información así. Claro, Se dijo, brinda la tía denunció información, tal cosa. se dice la información como un hecho. No, la información brindada, doctor, perdóneme. Lo que pasa es Perdóneme. Porque podemos debatir Es eso, difícil, la- es la difícil. mañana entera en esto. Es difícil. Perdóname, Ana, Sí, eso perdóname. no va a ser difícil va a ser Perdóname, Ana, difícil. perdóname. Es difícil. No, el doctor Pero no va tiene a ser razón. No, en esa parte, tiene razón, porque Perdóname, usted se dio como un hecho. perdóname que Ulises. no tiene razón el doctor. No tiene razón.
Cuando la tía denuncia que ella estuvo embarazada y que ese embarazo, que lo que querían era ocultar ese embarazo, lo dijo la tía. Pero la tía pudo estar hablando mentira, Ulises. Pero Ana, por Dios, pero suposiciones, tú eres la tía estaba periodista y cuando suponiendo. tú publicas una Es información, claro. la pirámide invertida de esa información Sí. establece qué, cómo, cuándo, por qué y dónde. Entonces, lo que hace el periodista en principio es eso, es informar lo que tú dices. Ahora bien, yo creo en lo que dice el doctor. Yo creo que hay campañas y que se intronizan desde los medios de comunicación. Yo creo que hay mentes perversas. Por supuesto. Claro que lo hay. Eso sí, bueno, claro que lo hay. Es que los medios también están Y permeados. somos Ahora, responsables, los- en muchas los medidas medios somos están responsables de eso. permeados. Ahora bien, Pudiéramos, Pero yo pudiéramos entiendo esa nosotros parte. decir Recordemos el ruido de la comunicación. que el universo de los comunicadores atribuyeron a una tía la información de que estaba embarazada. yo le puedo decir que donde vi la información se la atribuían a la tía. Donde yo la vi. Pero estuvo muy disgregada. Donde yo la Porque vi. yo la vi. Ahora bien, lo Pero que... estaba la tía, ¿cómo tú pero- sabes que la tía estaba hablando verdad? Que te estaba pero diciendo no- una verdad. Pero El hecho- perdóname. yo lo o sea, que entiendo, el Ulises, doctor iba Ustedes, me a dar un... ustedes segundo. me entendieron el tema. Claro. Es muy simple. Evitar revictimizar a las familias que pasan por esa tragedia es una de las tareas pendientes del periodismo Yo dominicano. estoy de acuerdo con eso. Muy Yo bien. Ok. estoy totalmente de acuerdo. La segunda, usted iba a decir La segunda, un segundo elemento. los abogados que estudiamos en universidades con visión moderna, que nos enseñan teoría del delito, debemos entender que en los tribunales no se aplica teoría del delito, se aplica positivismo. Entonces, cuando tú le llevas a un juez un argumento solventado en una teoría del delito, el juez lo va a analizar a través del positivismo. Entonces, eso es una de las enseñanzas también. Por eso, les hablaba del tema de la complicidad ahorita. Sí. Porque desde un análisis profundo de la norma, nosotros pudiéramos decir, y es más cómplice el que guarda esa taza que fue robada que el que guarda el cadáver objeto del crimen, del homicidio. Bueno, Pudo haber el legislador querido que fuera cómplice el que guarda el objeto robado, fuera cómplice del ladrón, que no participó en el hecho, simplemente guardó la taza. es un simple cómplice. Y no es cómplice para el legislador el que en su momento ocultó un cadáver. Entonces, desde la óptica de la teoría del delito y de una interpretación amplia de esa norma, pudiera ser que sí. Ahora, desde el positivismo de la letra muerta del código, no. y los entonces, medios no sirven para esos justamente son- forzar esos cambios. Lo que pasa Porque es el que nosotros derecho no tenemos, es un código, estático. nosotros tenemos un código penal de 1889. Precisamente. Entonces, no hay forma. Pero yo creo que el rol de los medios justamente se asemeja a esa fuerza necesaria que deben recibir las instancias públicas correctas para proceder a cambios y a modificaciones. Porque esa revictimización a la que usted alude no deja de ser una expresión de la población Claro, que se claro. manifiesta a través de los medios, Eso es correcto. como el caso que usted representó. O sea, la codificación favorecía a los implicados y favoreció a la madre. En cierto Pero la punto. población tenía Un tenía un sentimiento. criterio real en función de lo que pudo captar, dado lo dramático del proceso, porque resultó un triste proceso, dramático por Sí, demás, así cuando es. la mamá es parte de la situación y sin embargo fue relativamente sancionada con muy poca cosa. Eso es correcto. Lo que le quiero significar, doctor, que esa revictimización Revictimización. no deja de ser certero por parte de la población. Quien falla es el código que está trazado Sí, y es una buena oportunidad para hacer conciencia. hacer conciencia de la necesidad de la aprobación del Código Penal Dominicano. Exactamente. ¿Y por qué Mi, ese mi mismo querido código- amigo Alfredo Pacheco ¿Eh? ha anunciado, creo que en 3 legislaturas corridas, la aprobación del Código Penal Dominicano.
Lo estamos esperando. Bueno, Sí. pero no es La culpa de sociedad- Alfredo Pacheco La tampoco, sociedad, doctor. no, Sí. no, pero él es quien lo anuncia. Sí, pero que usted dice, mi querido amigo, como que Él es quien lo anuncia. él es el responsable de que... No. Él sabe que no, él sabe. No, Esos son otros. no, por favor. Él Ahí sabe hay una, Sí, sí. Ah, no, pero... ahí hay unas sabe que discusiones. Tú viniste Hay a unas Tú viniste discusiones. a saludar al doctor, pues. No. Ana vino... No, yo vine, Albert, yo me Ana estoy vino hasta- edificando- vino- yo me tenemos que despedir yo al me estoy doctor. edificando como él lo está Pero haciendo te- con la población. Yo Pero te tengo una- entiendo porque tú viniste de los premios Tenemos que soberanos. despedirlo. Un minuto, Rosa, por favor. Ahora, usted yo no le voy a requerir el Código Penal porque usted no lo ha anunciado. Ahora, yo se lo pido a quien lo ha anunciado. Bueno, pero vamos Y a pedírselo quien a yo- los legisladores, doctor. Se los hemos A pedido todos. durante 20 años. Exacto. Yo estudié Derecho en la Ocamaima del 98 al 2002. Y allá se nos enseñaba el Código Criminal, que era el que se encontraba vigente, el Código Procesal Penal, que se encontraba en fase de estudio y De aprobación, discusión, sí. y el proyecto de Código Penal. Sí, sí. Todavía no lo tenemos. Doctor, y no existe la posibilidad, ya nos vamos, no existe la posibilidad, digo, debe existirla porque todavía no se ha aprobado, de que justamente se contemple en él algunas limitaciones en buen sentido, porque ahorita tú dices, no, porque hay que limitar a la prensa Vámonos para con que la no... pregunta, Ulises. ¿Existe la posibilidad de que eso se establezca en el código, de que no haya tanta incidencia de No. los medios de comunicación Yo no en, creo- en una yo- ventilación de un no, juicio? yo no creo en las limitaciones de la libertad de Imposible, expresión. eso es algo- Ahora, yo sí creo Ojo, en que... yo no estoy hablando de limitación de la libertad de expresión. Bueno, lo yo que no pasa te- es que porque hay las procesos sanciones que- ya existen. Hay procesos que, por ejemplo, si un juez en un tribunal permite que entre la prensa, o sea, es una decisión del juez. Son públicos. No, eso es un derecho. Son públicos, un derecho. Pero perdón, pero hay momentos en que el juez puede determinar... Arbitrariamente hay no determinado, etapas. pero son No, no. públicos. Perdón, hay etapas, Francis, hay etapas. Hay en etapas que donde no participa donde la no prensa. se le permite. Entonces, a eso es que me refiero. O sea, no hay posibilidad, o no existe posibilidad de que esas medidas pudieran, no sé, estudiarse y que sean un poquito Claro. más drásticas. ¿A los fines de qué? De que también se castigue el hecho de que cuando un medio asuma con una intención malsana distorsionar y mandar un mensaje equivocado de la realidad. Bueno, creo que ahora mismo hay una comisión estudiando las legislaciones que tienen que ver con... Sí, de la ley de Con la difusión y expresión expresión y del difusión del pensamiento. pensamiento. Rosa, una última pregunta, por favor. Doctor, cuando se llegue la oportunidad, ¿usted se era volvería que a me postularse a defensor del pueblo? No creo. Bueno, Que era pues, Gracias, gracias. muchísimas Doctor gracias Hopperman. entonces. la por- política, digo el doctor. Me da urticaria. Gracias al doctor Hopperman, Martínez Hopperman, ¿verdad? Correcto. Por habernos acompañado en la mañana de hoy. Fue una conversación bastante amena y yo creo que de alguna manera nosotros y la gente que nos ve a través del Canal 6 pues ha podido formarse una idea de una serie de situaciones que se dan en materia legal en el país. Este es un país donde nosotros somos los dominicanos, sábelo todo, ¿no? Y de alguna manera somos psicólogos, somos abogados, Así es. somos ingenieros. Y eso es propio de nuestra característica. Entonces, esa es la realidad social que tenemos en la República Dominicana. Una sociedad que se involucra y que opina sobre todo lo que entiende interesante y dramático, sobre todo como el caso que le tocó asumir la defensa de la familia. Gracias, ya tendremos la oportunidad de seguir hablando de cuestiones legales. Gracias a ustedes. Y muy amable por el Así tiempo. es, que las nos puertas ha están dedicado. abiertas, Franci, para volver, porque se nos quedan inquietudes en el tintero. Así es. Tenemos más contenido que queremos seguirlo compartiendo con ustedes. No se muevan. Este es el Matutino del País por el Canal 6, el Canal del Sol. Venimos en breve.